Bienvenido a la clase de Geografía 1, clase 4, unidad 3. ¿Se acuerda que nosotros hemos estudiado la relación entre las sociedades y la naturaleza? El hombre utiliza los elementos que nos brinda la naturaleza y así pasan a ser recursos naturales. Esto se hace para satisfacer las necesidades como alimento, vivienda, ocio, etc. Hoy nos vamos a dedicar al estudio de los recursos, pero tenemos que tener en cuenta que no todos los recursos son naturales o son materiales. Por ejemplo, el conocimiento es un recurso, que no es un bien material. También los recursos materiales no todos son naturales, por ejemplo las herramientas. También tenemos que tener en cuenta que los recursos no son estáticos, que aparecen en una época, desaparecen en otra, se pueden agotar, caen en desuso, y que los recursos son valorados por las sociedades de acuerdo al momento histórico y cada lugar geográfico. El valor se va a dar por la utilidad que tenga y también la dificultad para obtenerlos. Aquí pasamos a la clasificación de los recursos naturales. Recuerde que son los elementos que nos brinda la naturaleza que el hombre utiliza para satisfacer sus necesidades. En primer lugar vemos los no renovables. Estos tienen origen en procesos geológicos, es decir, que tardan millones de años en formarse. Lo vamos a encontrar en la litósfera, recuerda que es la capa superior de la Tierra. Son los minerales como las rocas, metales, algunos como los combustibles, gas, petróleo, y estos están en stock, hay una cantidad determinada, con lo cual pueden desaparecer. Por ejemplo, el gas y el petróleo, una vez que se usa, ya no los tenemos más. En cambio hay otros que se pueden llegar a reciclar, como puede ser el hierro. Estos recursos son utilizados en distintas actividades, por ejemplo, en construcción se usa el hierro, se usan las rocas, también se usan como fertilizantes para los suelos, en joyería, para las piedras preciosas, el oro. Bueno, pasamos a los renovables. Estos son de origen biológico, o sea, la flora y la fauna, plantas y animales, bosques, peces. Los bosques sirven para la obtención de madera que puede ser utilizada para la construcción, para la obtención de pasta celulosa, y bueno, como vemos acá dice, se renuevan constantemente. El periodo de formación es menor que la vida de las personas. En el caso de la fauna, por ejemplo, los peces sirven como alimento, peces, crustáceos, moluscos, y estos, bueno, por más que son renovables, puede existir el peligro de agotarlos si no hay una forma del manejo de este recurso en forma sustentable. Recuerden que el manejo sustentable es aquel que permite que se utilice el recurso, pero que continúe existiendo para las generaciones futuras. Pasamos a los perpetuos. Son el viento, la energía solar, el agua, el movimiento, por ejemplo, de las mareas. Estos se renuevan constantemente, son abundantes, son indispensables para la vida y no poseen valor económico. En el caso del agua, tenemos que tener en cuenta que nosotros pagamos el servicio para que llegue a nuestras casas y también la potabilización. Y finalmente los potenciales son aquellos que aún no utilizamos porque por su explotación resulta sumamente caro. Bueno, esto es lo que nos ofrece la naturaleza. Lo que hacen los hombres es transformarla, y para ello hablamos de las actividades económicas. Las vamos a clasificar en 4. El sector primario es el que se ocupa de obtener los recursos naturales que pueden ser utilizados como alimento o materias primas. Aquí tenemos, por ejemplo, agricultura, ganadería, forestación, minería. El sector secundario lo que hace es transformar esa materia prima en una manufactura, es la industria, y también la producción de energía. El terciario se refiere a las actividades. Aquí no se produce ningún bien, por ejemplo el comercio, el transporte,
las actividades que realiza un abogado, un contador. Y finalmente el cuaternario es el que tiene alta tecnología, este es el más nuevito, y por ejemplo sería la ingeniería genética, el uso de satélites, como también la elaboración de software. Comenzamos con las actividades del sector primario, como dijimos, agricultura, minería, pesca, forestación. Aquí tenemos el sector secundario, la industria, terciario, comercio y distintas actividades que realiza, como decíamos, un médico, un abogado. Y el cuaternario, el de alta tecnología. Pasemos ahora a hacer un repaso de las regiones geográficas de nuestro país para poder estudiar el sector agropecuario. Bueno, como vemos, las regiones, aquí tenemos la región pampeana, la mesopotámica, la chaqueña, la región del noroeste, la de las sierras pampeanas, la cuyana y la patagónica. La región pampeana es la región donde se produce la mayor cantidad de productos agropecuarios, es la zona más rica. Entonces hablamos de la región pampeana y el resto, cuando hablamos de agricultura, es la región extrapampeana. En nuestro país la agricultura es una actividad de suma importancia porque no solamente satisface las necesidades internas de nuestro país, sino que es una gran fuente de ingreso de divisas. Bueno, como decíamos, hay dos grandes áreas y que tienen unas grandes diferencias. Vamos a ver, la parte más rica, como le decía, la pampeana, comprende Entre Ríos, sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba, este de La Pampa y provincia de Buenos Aires. Tiene un clima templado, relieve llano, las tierras son de alta calidad. La mayor producción se destina al mercado externo. Calculen que más o menos nosotros producimos alimentos para 400 millones de personas. La producción de cereales, trigo, maíz, centeno, oleaginosos, girasol, lino, soja y también se produce ganado vacuno. Cabe destacar que en los últimos años cada vez hay más producción sojera y disminuyeron las producciones tradicionales como la del trigo. Esto se debe a que hay una gran demanda internacional y se puede obtener grandes ganancias. El problema de la producción de soja es que nos vamos convirtiendo en un país de monocultivo y esto también deteriora los suelos. Y esta producción sojera no ocurre solamente en la región pampeana, sino también en zonas de la región extrapampeana. Bueno, continuando con la región pampeana, vemos que existen grandes productores que tienen capitales y esto permite la utilización de tecnología, lo que se llama la revolución verde, pesticidas, agroquímicos, las semillas híbridas. Y se practica la agricultura de secano. Esto quiere decir que no se necesita riego, que las lluvias naturales son suficientes. En el caso de la región extrapampeana, comprende, como dijimos, el resto del país, con lo cual hay una variedad de climas, desde subtropicales en el norte, tenemos áridos hasta fríos y húmedos. Diversidad de relieves, porque hay tanto montañas, sierra, llanura, meseta. Existencia de grandes extensiones de suelos pobres, sobre todo en las zonas áridas. La producción se destina mayormente al mercado interno y la producción varía según la región. Por ejemplo, Tucumán, Salta y Jujuy, lo que se destaca es la producción de la caña de azúcar. Chaco y Formosa, de algodón. En Cuyo, vid y olivo. En Río Negro, las manzanas. En su mayoría son pequeños y medianos productores que no tienen acceso a la tecnología y no pueden competir con los grandes productores. Bueno, y algunas partes de esta región utiliza el riego artificial, como por ejemplo la zona de Cuyo. Dejamos la actividad agraria para pasar a la minera.
Aquí tenemos una imagen de la mina Bajo la Lumbrera. Es una de las minas más grandes del mundo, donde se produce oro, plata, y se encuentra en Catamarca. Aquí lo que vemos, esto es una mina a cielo abierto. Lo que se hace, se va dinamitando la montaña, se extraen rocas, estas se procesan con cianuro y con arsénico para separar el metal. Esto después se obtiene como un barro con el metal, que es transportado por unos caños donde circula bombeados con agua hasta Tucumán. Esto significa un gran desperdicio de agua. Y desde Tucumán se transporta en tren hasta Rosario y de allí sale en barco, se exporta. Este tipo de actividades destruye el ambiente, contamina muchísimo, y esto ocurre desde la década del 90, donde se desreguló la actividad minera. Antes estaba en manos del Estado, pero como se realizan actividades muy costosas, se necesita mucho capital, el Estado argentino privatizó y dio en concesión algunas minas. Solamente el Estado recibe el 3% de la producción como forma de pago de las regalías. Pero bueno, ustedes saben, como decíamos antes, la minería es fundamental porque se utiliza para muchísimas cosas, ¿no? La construcción. Bueno, veamos que también tenemos la producción de gas y petróleo. El petróleo fue descubierto en Comodoro Rivadavia en forma accidental, y bueno, en el año 1922 se crea Yacimientos Petrolíferos Fiscales, el cual dependía del Estado hasta la década del 90, que se privatizó. Y bueno, recientemente, hace pocos años, sabemos que se volvió a nacionalizar en parte. El Estado argentino adquirió el 51% de las acciones. Nosotros explotamos petróleo y gas. Aquí esta imagen es de Vaca Muerta, que es un yacimiento enorme con un gran potencial. El problema es que la explotación en este yacimiento es muy costosa, pero bueno, se está trabajando y se espera tener una gran obtención de gas y de petróleo que cambiaría esta situación de crisis energética. ¿Por qué hablo de crisis energética? Porque a partir de la década del 90, cuando se privatizó YPF, se comienza una mayor explotación del recurso, se triplicó la producción y se exportó, y no se hicieron las inversiones para seguir haciendo nuevos estudios y encontrar nuevos yacimientos, lo que hizo que en el año 2000 empezáramos a tener problemas y comenzáramos a tener que no poder autoabastecernos y empezar a importar tanto petróleo como gas. Bueno, otra actividad es la forestación. Seguimos con las actividades primarias. Aquí vemos en este mapa las zonas más importantes, que son la selva misionera, el parque chaqueño, que ya prácticamente no queda nada porque esto ha sido desplazado por la agricultura. El avance de la frontera agrícola ha quitado todo el bosque. Aquí tenemos las sierras subandinas, y también en el sur tenemos, en la zona de los Andes, el bosque patagónico. En la zona del norte las maderas son de mejor calidad. En el sur son blandas, con lo cual se usan para la fabricación de pasta celulosa. La Argentina no es un país forestal, debemos importar maderas, y lo que sí está creciendo es los bosques implantados. Esto se llama silvicultura, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, también en parte de Buenos Aires, pero principalmente en Entre Ríos. Otra actividad es la pesca. Aquí vemos un buque factoría. Estos buques pescan dentro de lo que es la plataforma submarina, pero alejados de la costa. Son barcos muy grandes en los cuales se puede procesar todo el pescado que se captura. Recuerden que
nosotros no solamente explotamos pescados como corvina, la merluza, el abadejo, anchoita, lenguado, corvina, sino también, por ejemplo, el calamar, langostinos, etc. Tenemos un mar argentino muy amplio, muy rico, pero lamentablemente hubo abusos de la explotación pesquera que han puesto en peligro la merluza, por ejemplo. Muchas veces ingresan barcos de otros países sin autorización y pescan, pescan a lo mejor en épocas de veda, en donde hay que respetarlas para poder tener un manejo del recurso en forma sustentable. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los problemas que se nos generan con la explotación de los recursos. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de que los usábamos para satisfacer nuestras necesidades? Pero bueno, aparece la problemática ambiental. Así como tiene una parte positiva, aparece una parte negativa. ¿Por qué? Solemos contaminar, o sea, alterar nocivamente las sustancias como el aire, el agua, la tierra, modificamos su composición. Entonces aparecen problemas como por ejemplo la deforestación, que es la tala de árboles que se hace con objetivos económicos, pero que no cuidan a este recurso, y esto produce, por ejemplo, la erosión de los suelos, o bien también perjudica el aire, porque se supone que los bosques, las plantas, purifican el aire. Al no haber esta vegetación, lo que hace aumenta el dióxido de carbono, que es un gas que está en la atmósfera. También se produce degradación, destrucción o alteración de las propiedades de un material, como puede ser, dijimos antes, el suelo. Veamos. Tenemos que el hombre contamina, poluciona, extermina, deforesta, degrada, saliniza, erosiona, desertifica. Deteriora, como dijimos, los espacios geográficos. Por eso se produce, lo que vamos a ver, efecto invernadero, se disminuye la capa de ozono, genera las lluvias ácidas, provoca la voladura de suelos y origina la pérdida de la biodiversidad. Comencemos con el efecto invernadero. Lo que vamos a ver son problemas ambientales, pero que tienen un alcance global. No importa en dónde se genere, sino que va a repercutir en todo el planeta. En realidad el efecto invernadero es positivo, si no, no existiría la vida en la Tierra. La atmósfera está compuesta por una serie de gases que hace que permite entrar parte del calor que emite el sol, una parte vuelve a la superficie, pero otra parte queda. Entonces, aquí vemos cómo hay una parte que vuelve a la superficie de la Tierra. Es así que a la noche, por más que baja la temperatura, no baja por completo, sino nos congelaríamos. Entonces, lo que ocurre con la emisión del dióxido de carbono, por ejemplo, que lo produce la combustión de los motores de los autos, también las industrias, hace que aumente este gas, como también el metano. El metano es otro gas que aumenta el efecto invernadero. El problema de esto es que si aumenta mucho la temperatura, lo que va a ocurrir, que ya está pasando, se derriten los hielos, los glaciares, los casquetes polares, y también, vemos alterado el régimen de las lluvias. Otro fenómeno que ocurre también por el uso de los CFC, los clorofluorocarbonos, es el adelgazamiento de la capa de ozono. Uno escucha decir el agujero de ozono. En realidad no hay un agujero, hay menos cantidad de ozono. El ozono es un gas fundamental porque lo que hace es filtrar los rayos ultravioleta que emite el sol, que son dañinos para tanto los hombres como para los animales. La lluvia ácida es otro problema
Y este se produce porque productos químicos como el óxido de azufre, el nitrógeno, se liberan, por ejemplo, por centrales eléctricas, también por los caños de escape de los autos, las industrias, y esto se mezcla con el vapor de agua y forma lo que se conoce como lluvia ácida. Cuando cae esta lluvia, que no es agua limpia, sino que tiene estos ácidos, hace que se modifique, por ejemplo, la composición del agua, el pH, y esto produce la muerte de los peces, también destruye los bosques, afecta también los mármoles, por ejemplo, los edificios, o puede ser esculturas, estatuas, el metal también es corroído. Otro problema es el smog. La palabra smog viene de la combinación de la palabra humo en inglés, que es smoke, y fog, que es niebla. Esto lo podemos ver sobre las ciudades, que uno ve como una niebla blanquecina, que es una mezcla de estos gases, como decíamos, con la niebla natural. Esto es terriblemente perjudicial para la salud. Hay ciudades que tienen muchos problemas, como puede ser la Ciudad de México, Santiago, Chile, Japón también, en China también, trae graves problemas en la salud humana y obviamente para todo lo que es la naturaleza. Y pasamos ahora a otro tema. Redes y flujos. Bueno, este es el último tema. Nosotros sabemos que en los últimos años hubo un gran avance tecnológico, la aparición de la fibra óptica, el microchip, el láser, internet, que hace posible esto que estamos haciendo ahora. Usted está estudiando sin necesidad de estar en un espacio físico determinado, lo puede hacer desde su casa a través de internet. Bueno, lo que tenemos como resultado que se han achicado las distancias en tiempos reales. Y tenemos que diferenciar lo siguiente. Por un lado tenemos las redes. Las redes estarían compuestas por todo lo que es la infraestructura de puertos, caminos, autopistas, los camiones, los trenes. Y por otro lado los flujos, que sería qué se transporta a través de las redes. ¿Qué puede ser? Personas, puede ser dinero, fíjense que no necesariamente físico, usted puede hacer una operación bancaria a través de un home banking, desde su casa. Bueno, también el transporte de mercaderías, de ideas, como lo estamos haciendo ahora. Entonces, no todos los países o regiones tienen la misma facilidad para llegar a esta forma de comunicación. Entonces ahí hablamos de accesibilidad. En algunos lugares, sobre todo en las ciudades, es más fácil acceder a estos flujos o redes, mientras que en las zonas rurales o los países más pobres es menor. Damos así por finalizada esta unidad y tenemos en la segunda parte un repaso. Y a ver, los invito a hacerlo. A ver qué recuerdan. ¿Qué diferencia existe entre la geografía general y la geografía regional? Estas pueden ser preguntas del examen o de esta forma. A ver si lo recuerdan. Pasamos a la respuesta. La primera estudia por separado cada elemento que compone la superficie terrestre, atmósfera, el relieve, etc. La geografía regional estudia los elementos geográficos en su conjunto. En el siguiente gráfico ubique Ecuador, eje terrestre, meridiano de Greenwich y defina paralelo. Fíjese en el gráfico a ver si recuerda cuáles son y cuál es el concepto de paralelo. Pasamos a la respuesta. Los paralelos son planos que cortan perpendicularmente al eje terrestre en cualquiera de sus puntos. Nunca se juntan. Y acá los vemos ubicados. Recuerde que usted tiene la ventaja de poder detener su computadora para poder responder.
Aquí en el mapa tenemos, vamos a ubicar Europa, el Océano Pacífico, Trópico de Cáncer y Ecuador. A ver si lo recuerdo. Yo paso la respuesta, recuerde que usted puede detener su computadora. Aquí los vemos, todos los océanos y los continentes. ¿Se acuerda de las proyecciones? Bueno, acá indique a qué tipo de proyección representa el relieve. Mapa corresponde a la siguiente imagen y complete el espacio en blanco. Tenemos la proyección. Tenemos la cilíndrica, las curvas de nivel y el mapa temático. Los perfiles, ¿se acuerdan? Las formas de relieve. Observe que tenemos aquí, estas de tierras emergidas. Tenemos el altiplano, la cordillera, el valle, la llanura. Pasamos a población. A ver, ubiquen los siguientes conceptos en la columna que corresponde. Valles bajos con clima tropical, zona de alta montaña, en altas latitudes, selva, norte de China, Europa. Y aquí tenemos las respuestas. Los valles del norte de China y Europa son zonas secúmenas, mientras que las zonas de alta montaña y la selva lo contrario. ¿Qué es el AMBA y cuáles son sus funciones? El AMBA es el Área Metropolitana de Buenos Aires. Se realizan actividades político-administrativas, portuarias, turísticas, financieras, comerciales, culturales, educacionales, industriales, es decir, es una metrópoli multifuncional. Es un importante centro de comunicaciones con otras áreas del país y del exterior. Así llegamos al final de la materia Geografía 1 y tenemos que realizar, recuerden, todas las actividades del módulo, ver los videos, consulte si es necesario a través del foro o por mail, realice las actividades de autoevaluación y seguramente tendrá éxito en su examen. Hasta pronto.